Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Aquí estamos con la energía a tope, listos para sumergirnos en el universo fascinante de las series turcas, esas producciones que se han convertido en una adicción deliciosa, que nos quitan el sueño, nos hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, por supuesto, desesperarnos con cada giro inesperado y cada drama que parece sacado de la vida misma. Hoy, la trama se pone jugosa. Vamos a desmenuzar un tema que está causando revuelo en redes, un rumor que corre como la pólvora y que nos tiene con el corazón en un puño, un arrepentimiento profundo, una súplica desgarradora de perdón y, como siempre, un drama digno de una telenovela de esas que nos enganchan desde el primer capítulo y nos dejan pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Y sí, como ya habrán adivinado por el título que les hemos preparado con mucho cariño, vamos a hablar de Hande y Kerem, o mejor dicho, de las series que nos han regalado momentos inolvidables y del eco inconfundible que su química arrolladora en pantalla sigue teniendo fuera de ella, en el mundo real. Pero antes de lanzarnos de lleno al torbellino de emociones que promete este vídeo, quiero recordarles algo importantísimo: la suscripción. Si aún no forman parte de esta gran familia de adictos a las series turcas, los invito con todo mi corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias frescas, chismes jugosos, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras reveladores y, en resumen, todo, absolutamente todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo. Cada uno está hecho con amor y dedicación para ustedes. Y no olviden activar la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que hará que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a explorar ese arrepentimiento que resuena con fuerza, ese perdón que parece flotar en el aire como una promesa silenciosa, ese bombazo que, aunque no esté confirmado como tal en la vida real, sí que nos recuerda la intensidad de las historias que hemos visto en pantalla, la pasión desbordante que nos han transmitido Hande y Kerem a través de sus personajes. Y para entender mejor todo esto, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y a recordar algunas de las series que, de una u otra forma, nos han dejado vislumbrar facetas de lo que podría ser una relación llena de pasión desenfrenada, errores dolorosos y, quizás, la búsqueda incansable del perdón, esa palabra mágica que tiene el poder de sanar heridas profundas y reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Empecemos hablando de la joya de la corona, la serie que los catapultó a la fama mundial y que los convirtió en íconos de la televisión. Senkalkapm, esa historia que nos robó el corazón y que, seamos honestos, nos hizo creer en el amor a primera vista, o al menos en la química innegable e hipnótica que puede existir entre dos personas. Esta serie, un ejemplo perfecto del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, que anhela estudiar arquitectura en Italia y escapar de su humilde realidad, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto obsesionado con el trabajo y con un corazón aparentemente impenetrable, que le ofrece una beca que cambiará su vida para siempre, pero con una condición: hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. La trama a primera vista es sencilla, pero su efectividad es innegable: 2 personas completamente diferentes, con mundos opuestos y personalidades contrastantes, que por esas extrañas e impredecibles circunstancias de la vida, se ven obligadas a convivir, a interactuar día tras día y, como era de esperarse, terminan enamorándose perdidamente. La serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito arrollador: una protagonista carismática y encantadora, un galán con un pasado tormentoso y un aura de misterio que lo hace aún más atractivo, situaciones cómicas que nos sacan más de una carcajada, dramas familiares que nos tocan la fibra sensible y, por supuesto, muchísima pasión, de esa que enciende la pantalla y nos hace suspirar. Pero más allá de la trama en sí, de los diálogos ingeniosos y de los giros inesperados, lo que hizo que Senkalkapm fuera tan especial, tan adictiva y tan memorable fue, sin duda alguna, la química explosiva entre Hande y Kerem. Su actuación era tan natural, tan espontánea, tan creíble, que muchos de nosotros, los espectadores, llegamos a pensar que su amor traspasaba la pantalla, que lo que veíamos no era solo una interpretación, sino una conexión real y profunda. Y bueno, como suele suceder en la vida, la realidad superó la ficción, porque durante la grabación de la serie, Hande y Kerem se enamoraron y comenzaron una relación que duró varios meses y que fue seguida de cerca por fans de todo el mundo. Su relación fue un auténtico cuento de hadas moderno, seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero.
Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se hacían regalos originales y parecían estar viviendo un sueño, una fantasía hecha realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto, preguntándose qué había pasado y por qué su historia de amor había llegado a su final. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, el perdón. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de su separación, muchos medios y fans especularon que hubo infidelidades, celos, malentendidos, diferencias irreconciliables o simplemente incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que su ruptura fue un duro golpe para ambos, y para todos los que creían en su amor, en su química y en su potencial como pareja. Por eso, cuando vemos noticias, rumores o indicios de que Hande se arrepiente de algo, de que siente la necesidad de pedir perdón a Kerem, nos ilusionamos. Nos ilusionamos porque queremos creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es posible, incluso en las situaciones más difíciles, y que quizás, algún día, podamos verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, retomando su relación donde la dejaron, o en otra serie, demostrando su talento y su química en pantalla. Pero volviendo al tema de las series turcas, y dejando un poco de lado la especulación, hablemos de otra producción que también nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y la importancia vital del perdón, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, también del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo con un espíritu luchador y una personalidad arrolladora, que se ve obligada a encontrar trabajo en Estambul para evitar que su familia tenga que regresar a su ciudad natal y enfrentarse a una situación económica precaria. Hayat consigue un trabajo en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante, frío y calculador que al principio la trata con desprecio y la considera una intrusa. Pero como suele suceder en las comedias románticas, el odio se transforma en amor, y Hayat y Murat terminan enamorándose perdidamente, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, entretenida y llena de momentos memorables, pero también tiene momentos de drama, de tensión y de conflicto que nos mantienen al borde del asiento. La relación entre Hayat y Murat está llena de obstáculos, malentendidos, secretos ocultos y mentiras que amenazan con separarlos para siempre. Sin embargo, a pesar de todo, su amor es más fuerte y logran superar todas las dificultades, demostrando que cuando hay amor verdadero, no hay barrera que no se pueda derribar. Lo interesante de esta serie es que nos muestra que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, dedicación, comunicación, comprensión y, sobre todo, perdón. Hayat y Murat cometen errores, se hieren mutuamente, se dicen cosas hirientes, pero siempre terminan perdonándose y reconciliándose, demostrando que el perdón es un ingrediente esencial para que una relación funcione a largo plazo. Su relación es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier adversidad, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes, honestidad y un compromiso real de construir un futuro juntos. Y ya que hablamos de relaciones complejas, llenas de altibajos y de segundas oportunidades, no podemos dejar de mencionar Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y un poco despistada, que trabaja en una revista y que se enamora perdidamente de Can Divit, el fotógrafo aventurero, carismático y dueño de la revista. Erkencikus es una serie llena de pasión, aventura, humor y romance. Sanem y Can son una pareja explosiva, con personalidades muy diferentes, pero que se complementan a la perfección. Su relación está llena de altibajos, secretos y mentiras que ponen a prueba su amor y su confianza. Una de las cosas que más me gusta de esta serie es que nos muestra que el amor no es perfecto, que todos cometemos errores, que todos tenemos defectos y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante, sin rencores y sin resentimientos. Sanem y Can se equivocan muchas veces, se hacen daño, se distancian, pero siempre terminan encontrando el camino de regreso el uno al otro, demostrando que el amor verdadero es capaz de perdonar y de superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero requiere confianza, honestidad, comunicación abierta y, por supuesto, perdón. Y aunque no estemos hablando específicamente de Hande y Kerem, es fácil ver paralelismos en las dinámicas de estas parejas y lo que podría estar pasando, o haber pasado, entre ellos. Esa necesidad de perdonar, de superar los errores del pasado, de volver a conectar y de darse una segunda oportunidad.
Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que, aunque no se centra tanto en el perdón romántico, sí que explora el tema del arrepentimiento y la redención de una manera profunda y conmovedora, Ierde. Esta serie de acción y drama nos cuenta la historia de Sarpilmaz y Umutilmaz, dos hermanos que son separados en la infancia y que terminan convirtiéndose en policías, pero en bandos opuestos. Sarp es reclutado por la mafia, mientras que Umut se infiltra en la policía. Ambos hermanos desconocen la identidad del otro y se enfrentan en una lucha a muerte, poniendo a prueba su lealtad, sus principios y sus valores. Ierde es una serie intensa y emocionante, llena de giros inesperados, personajes complejos y situaciones límite que nos mantienen en vilo desde el primer capítulo hasta el final. Lo que hace que esta serie sea tan especial es que nos muestra que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, y que a veces el camino del bien y el mal no está tan claro como parece. Sarp y Umut se ven obligados a tomar decisiones difíciles, decisiones que los marcan para siempre y que los obligan a cuestionar sus propias identidades. A lo largo de la serie, ambos hermanos se arrepienten de sus errores y tratan de redimirse, buscando el perdón de sus seres queridos y luchando por encontrar la paz interior. Ierde es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la familia y sobre el poder transformador del arrepentimiento. Aunque no sea una historia romántica, el tema del perdón a uno mismo es crucial, y muchas veces el primer paso para pedir perdón a los demás. Y es que, ¿cómo puedes pedir perdón si tú mismo no te has perdonado por los errores que has cometido en el pasado? Y finalmente, para cerrar este recorrido por las series turcas que nos hablan de arrepentimiento y perdón, quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica, llena de batallas, intrigas políticas y valores morales. Ertuğrul es un líder valiente y justo, que lucha por defender a su pueblo y por establecer la paz en un mundo lleno de conflictos y de injusticias. A lo largo de la serie, Ertuğrul comete errores, se enfrenta a traiciones y sufre pérdidas dolorosas. Pero a pesar de todo, nunca pierde la fe en Alá y siempre busca el perdón de sus enemigos, demostrando una gran nobleza y un gran sentido de la justicia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que nos enseña la importancia de la perseverancia, la justicia y el perdón. Es una serie que nos inspira a ser mejores personas y a luchar por nuestros ideales. Quizás no veas la conexión directa con el tema de Hande y Kerem, pero la búsqueda de la redención, el aprender de los errores del pasado, y el tratar de construir un futuro mejor, son temas universales que se aplican a cualquier relación, ya sea personal, profesional o amorosa. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas que nos hablan de arrepentimiento, perdón y la complejidad de las relaciones. Hemos visto que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, comprensión y, sobre todo, perdón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan encontrado alguna inspiración en estas historias. Recuerden que el perdón es un acto de valentía, que nos libera del pasado y nos permite construir un futuro mejor. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas series? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas. Y recuerden, el drama nunca termina.